Capítulo 1. El eco del silencio. El sol se deslizaba lentamente tras las colinas, derramando un resplandor dorado sobre los campos que se extendían como un manto infinito alrededor de la casona de Clara Valverde. El aire olía a hierba recién cortada y a tierra húmeda, un perfume que se colaba por las ventanas abiertas y envolvía la sala donde ella trabajaba. El telar, un armazón de madera desgastada que había pertenecido a su abuela, zumbaba bajo sus manos con un ritmo constante, casi hipnótico. Los hilos se cruzaban en patrones que parecían contar historias. Y Clara, a sus 27 años, se perdía en ellos como si fueran su refugio. Su cabello castaño caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Y sus ojos, de un gris profundo como el cielo antes de la tormenta, brillaban con una mezcla de determinación y melancolía. La casona estaba a 1 kilómetro del pueblo, lo bastante cerca para escuchar el murmullo lejano de las carretas al amanecer, pero lo bastante lejos para que el silencio reinara la mayor parte del día. Era una soledad que Clara había aprendido a abrazar desde la muerte de sus padres. 5 años atrás, el pueblo la conocía como la tejedora, una mujer de manos hábiles y carácter firme, aunque pocos se atrevían a cruzar más de unas palabras con ella. Decían que era demasiado orgullosa, demasiado distinta, con esa chispa en la mirada que desafiaba las normas tácitas de una comunidad anclada en tradiciones. Pero Clara no se molestaba en desmentirlos. El telar era su voz, y el campo, su confidente. Esa tarde, mientras el crepúsculo pintaba sombras largas sobre el suelo de madera, Clara notó un hilo suelto en el tejido. Frunció el ceño, sus dedos deteniéndose por primera vez en horas. Era un defecto raro en su trabajo, algo que no podía ignorar. Con cuidado, tiró del hilo, y un crujido leve resonó en el telar. Una pequeña tabla en la base se desprendió, revelando un compartimento oculto. Dentro, había una carta, amarillenta y frágil, como si el tiempo hubiera intentado borrarla. Clara la tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo más que papel entre sus dedos. La letra era temblorosa, escrita con tinta desvaída. Julián, mi amor, nos han condenado, pero mi corazón no se rinde. Encuentra la finca, donde el río canta, allí te esperaré, aunque sea en sueños. No había firma, solo esas palabras que parecían flotar en la página como un suspiro atrapado. Clara leyó la carta una y otra vez, su respiración acelerándose. Julián, el nombre le era ajeno, pero la mención de la finca la golpeó como un relámpago. Solo podía referirse a la finca Montenegro, un lugar del que todos en el pueblo hablaban en susurros. Decían que estaba maldita, que los Montenegro eran una familia de sombras cuyos secretos pesaban más que las colinas mismas. Nadie se acercaba a esa casona abandonada, cubierta de hiedra y rumores, pero Clara sintió un escalofrío que no era miedo, sino algo más profundo, como un eco que resonaba en su pecho. ¿Quién eras?, murmuró, acariciando el papel con la yema de los dedos. La carta no ofrecía respuestas, solo preguntas que se enredaban en su mente como los hilos del telar. Guardó el mensaje bajo su almohada, pero esa noche, el sueño la eludió. El viento soplaba desde las colinas, colándose por las rendijas de la ventana con un lamento suave, casi humano. Era como si la carta hubiera despertado algo, un susurro que la llamaba desde la distancia. Clara se levantó antes del amanecer, el cielo aún teñido de gris, y decidió que no podía ignorarlo. Necesitaba saber más. Con una cesta bajo el brazo como excusa, caminó al pueblo al despuntar el alba. El mercado ya bulía con el trajín de los aldeanos, el tintineo de las monedas, el aroma del pan recién horneado, las voces que se alzaban en saludos y regateos. Clara se acercó a Tomás, un anciano encorvado que vendía heno y siempre tenía una historia que contar. Buenos días, Tomás, dijo, forzando una sonrisa. Dime, ¿qué sabes de los Montenegro? El hombre escupió al suelo, su rostro arrugado endureciéndose. No te metas ahí, muchacha, esa familia solo trae desgracia. La finca está vacía desde hace años, y mejor que siga así. Clara alzó una ceja, su tono firme. ¿Vacía? Entonces ¿por qué tanto miedo? Tomás la miró con recelo. Porque hay cosas que no mueren. Clara, cosas que se quedan en las sombras. Ella no respondió, pero sus palabras solo avivaron su curiosidad. Compró un poco de heno que no necesitaba y regresó a casa. El sol ya alto en el cielo. El pueblo podía guardar sus secretos, pero Clara no era de las que se rendían ante advertencias vagas. Si la finca Montenegro escondía respuestas, las encontraría. Pasó el resto del día tejiendo, pero su mente estaba en otro lugar. Cada crujido del telar parecía susurrar, Julián, y cada sombra en la ventana le recordaba la carta. Al caer la tarde, tomó una decisión. Se puso una capa gruesa, metió la carta en su bolsillo y salió hacia las colinas. El río, que serpenteaba a lo lejos, cantaba con un murmullo constante,
como si la guiara. El camino era irregular, cubierto de raíces y piedras que crujían bajo sus botas. El aire se volvía más frío a medida que se acercaba a la finca. Y el silencio del campo se tornaba pesado, casi opresivo. Cuando finalmente llegó, la casona apareció ante ella como una reliquia olvidada. Las paredes estaban cubiertas de hiedra. Las ventanas rotas parecían ojos ciegos. Y el tejado se inclinaba como si soportara un peso invisible. Clara dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», llamó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras. Pero entonces, un movimiento entre las sombras la hizo girarse. Una figura salió de la penumbra. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos que brillaban con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz grave cortando el silencio como un cuchillo. Clara enderezó la espalda, negándose a retroceder. «Soy Clara Valverde. Encontré algo que me trajo aquí». Él dio un paso más. La luz de la luna revelando un rostro curtido pero atractivo, marcado por una cicatriz leve en la mejilla. «Soy Julián Montenegro», dijo, su tono cargado de advertencia. «Esto no es lugar para curiosos. Vete». Pero Clara no se movió. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Había algo en él, en la forma en que la miraba, que la hizo sentir que la carta no era solo un mensaje del pasado, sino una puerta que acababan de abrir. «¿Conoces esta letra?», preguntó ella, sacando la carta del bolsillo. Julián frunció el ceño, pero no la tomó. «No sé de qué hablas. Márchate antes de que te arrepientas». Sus palabras eran duras, pero su voz tembló al final, traicionando algo que Clara no pudo descifrar. Ella guardó la carta y dio media vuelta, aunque cada paso de regreso era una lucha contra el impulso de volver. El río seguía cantando, y las colinas parecían susurrar su nombre. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de su casona, Clara supo que no había vuelta atrás. La carta la había encontrado por una razón. Y Julián Montenegro, quisiera o no, era parte de ella. Capítulo 2. La sombra en el camino. El alba apenas rozaba las colinas cuando Clara salió de la casona, su capa ondeando tras ella como una bandera de desafío. El aire estaba fresco, cargado del aroma de la tierra mojada por el rocío, y el río que serpenteaba a lo lejos cantaba con un murmullo constante, como si la invitara a seguirlo. En su bolsillo, la carta temblaba contra su muslo, un recordatorio de las palabras que habían encendido algo en su interior. «Julián, mi amor. Nos han condenado». No podía sacarse esas líneas de la cabeza, ni la imagen de aquel hombre de ojos ardientes que había aparecido entre las sombras de la finca Montenegro. Julián, su nombre resonaba en ella como un eco que no lograba silenciar. El camino hacia la finca era un sendero olvidado, cubierto de raíces nudosas y piedras lisas que brillaban bajo la luz pálida del amanecer. Los robles se alzaban a ambos lados, sus ramas desnudas tejiendo un dosel que filtraba el sol en haces dorados. Clara caminaba con paso firme, su corazón latiendo con una mezcla de temor y determinación. No sabía qué esperaba encontrar, quizá respuestas, quizá nada. Pero algo la empujaba hacia adelante, una fuerza que no podía nombrar. El pueblo había quedado atrás, con sus murmullos y sus advertencias, y ahora solo estaba ella, el campo y el secreto que la carta prometía desentrañar. Cuando la finca apareció entre la niebla, Clara se detuvo, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. La casona parecía aún más imponente a la luz del día, con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra que trepaba como si quisiera devorarla. Las ventanas rotas reflejaban el cielo en fragmentos irregulares, y el tejado inclinado crujía bajo el peso del tiempo. Era un lugar que parecía atrapado entre la vida y la muerte. Un testigo mudo de historias que nadie quería contar. Clara dio un paso adelante, el crujir de las hojas secas bajo sus botas rompiendo el silencio. «Hola», llamó de nuevo, su voz más firme que la noche anterior. El eco le respondió. Pero esta vez no estaba sola. «Te dije que no volvieras». La voz de Julián Montenegro cortó el aire como un filo, y Clara giró sobre sus talones para encontrarlo a pocos pasos de ella. Estaba de pie junto a un roble, su figura alta y delgada recortada contra la niebla. Llevaba una camisa gastada, arremangada hasta los codos, y sus manos estaban manchadas de tierra, como si hubiera estado trabajando en algo. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre su frente, y sus ojos, esos ojos que parecían arder, la miraban con una mezcla de desconfianza y algo que Clara no pudo descifrar. «¿Qué quieres?», preguntó él, dando un paso hacia ella. Su tono era duro, pero había un temblor en él, un filo de cansancio que lo hacía humano. Clara enderezó la espalda, negándose a retroceder. «Soy Clara Valverde», dijo, su voz clara como el río. «Y no me voy hasta que me digas qué significa esto». Sacó la carta de su bolsillo y la sostuvo en alto.
el papel amarillento atrapando la luz del sol. Julián frunció el ceño, sus ojos clavándose en la carta como si fuera un arma. No sé de qué hablas, dijo. Pero dio un paso más, su curiosidad traicionándolo. Clara lo notó y aprovechó el momento. Está dirigida a un Julián. Habla de amor, de una condena. ¿Eres tú? ¿Quién la escribió? Él se detuvo, su rostro endureciéndose. Guarda eso y vete, no tienes nada que hacer aquí. No me iré, replicó ella, dando un paso hacia él. El espacio entre ellos se redujo, y Clara sintió el calor de su presencia, el aroma a madera y sudor que lo envolvía. Encontré esta carta en mi telar, escondida como si alguien quisiera que la descubriera, y me trajo hasta ti. ¿Por qué? Julián la miró fijamente, sus labios apretándose en una línea dura. Por un instante, pareció a punto de responder, pero luego dio media vuelta y caminó hacia la finca. Si no te vas, lo haré yo, gruñó por encima del hombro. Clara no se movió. Espera, llamó, corriendo tras él. Lo alcanzó en el umbral de la casona, donde las sombras se alargaban como dedos oscuros. Si no sabes nada, mírala al menos, dime si reconoces la letra. Julián se detuvo, su espalda tensa. Lentamente, se giró y tomó la carta de sus manos, sus dedos rozando los de ella por un segundo. Ese contacto fue un relámpago, breve pero eléctrico, y Clara sintió que el aire se volvía más pesado. Él desdobló el papel, sus ojos recorriendo las líneas con una intensidad que hizo que el silencio entre ellos vibrara. Cuando terminó, su rostro estaba pálido, y la carta tembló en sus manos. No sé quién escribió esto, dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro, pero no es para mí. No soy ese Julián. Clara lo miró, buscando una mentira en sus ojos, pero solo encontró un muro. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó, si la finca está abandonada. ¿Qué haces viviendo en este lugar? Julián dejó caer la carta al suelo, el papel aterrizando entre las hojas secas. Eso no es asunto tuyo, dijo, y esta vez su tono fue un latigazo. Vete, Clara Valverde, antes de que alguien más te vea. Ella dio un paso atrás, no por miedo, sino por la furia que crecía en su pecho. No me das órdenes, dijo, su voz cortante, y no me voy a rendir tan fácil. Recogió la carta del suelo, sus dedos apretándola con fuerza. Julián la observó, y por un instante, algo cambió en su mirada. Una chispa de admiración, o tal vez reconocimiento. Pero no dijo nada más. Se giró y desapareció dentro de la finca, dejándola sola en el umbral. Clara respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. El encuentro la había dejado temblando. No de frío, sino de algo que no podía nombrar. Había ido buscando respuestas y se había encontrado con un enigma aún mayor. Julián Montenegro era más que un hombre escondido en una ruina. Era una puerta. Un desafío, una sombra que se proyectaba sobre su propia vida. Mientras caminaba de regreso a casa, el río seguía cantando, pero ahora su melodía parecía burlarse de ella. Cada paso era una lucha contra el impulso de volver, de golpear la puerta de la finca y exigir la verdad. En la casona, Clara dejó la carta sobre la mesa y se sentó frente al telar. Sus manos se movieron por instinto, tejiendo un patrón que no había planeado. La imagen de Julián no la abandonaba, su voz rota, sus ojos que parecían guardar un secreto más grande que él mismo. ¿Qué escondes?, murmuró, el zumbido del telar respondiendo como un eco. Esa noche, no durmió, el viento aullaba fuera, llevando consigo el aroma de las colinas, y Clara supo que había cruzado un umbral invisible. La carta era solo el comienzo. Y Julián, quisiera o no, era el camino que debía seguir. Al amanecer, tomó una decisión, volvería a la finca, con o sin su permiso. Si el pasado había dejado esa carta para ella, si el destino la había llevado hasta él, no se detendría ahora, mientras el sol se alzaba sobre el campo, tiñendo el cielo de rosa y oro. Clara sintió que su vida estaba a punto de cambiar. El amor que palpitaba en esas líneas antiguas la había alcanzado, y no podía ignorarlo. Capítulo 3. Rostros en la niebla. La niebla se alzaba desde el río como un velo gris, cubriendo el pueblo con un manto que difuminaba los contornos de las casas y silenciaba el trajín matinal. Clara caminaba por las calles empedradas, su capa húmeda por la brisa fría, el eco de sus pasos resonando en la quietud. Había pasado la noche tejiendo, sus manos moviéndose con furia mientras su mente giraba en torno a Julián Montenegro. Su rechazo la había herido. Pero sus ojos, esos ojos que parecían arder con un secreto, la habían atrapado. No podía dejarlo ir, no después de la carta, no después de esa chispa que había sentido en el aire entre ellos. Pero antes de volver a la finca, necesitaba respuestas, y solo una persona en el pueblo podía dárselas. Rosa vivía en una casita al borde del pueblo, un lugar pequeño con paredes de adobe y un tejado cubierto de musgo.
Era una anciana de rostro arrugado como la corteza de un roble. Pero sus ojos brillaban con una viveza que desmentía sus años. Había sido amiga de la abuela de Clara, y aunque rara vez hablaba del pasado, siempre dejaba caer fragmentos que insinuaban más de lo que decía. Clara llamó a la puerta con los nudillos, el sonido reverberando en la madera gastada. Entra, pequeña. Llegó la voz ronca de Rosa desde dentro, como si la hubiera estado esperando. El interior olía a hierbas secas y leña quemada. Rosa estaba sentada junto al fuego, tejiendo una bufanda con dedos ágiles. Siéntate, dijo sin levantar la vista. Y trae esa cara de tormenta contigo. Clara sonrió a medias, dejando su cesta en el suelo antes de tomar una silla. Necesito que me hables de los Montenegro, dijo, su tono directo. Rosa dejó de tejer, sus manos quedándose inmóviles sobre la lana. Sabía que vendrías con eso tarde o temprano, murmuró, alzando finalmente la mirada. Sus ojos se encontraron, y Clara sintió un escalofrío. Dime lo que sabes, insistió. Por favor. Rosa suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de décadas. Los Montenegro son una familia rota. Comenzó, su voz baja como el crepitar del fuego. Hace años, algo pasó con tu padre y esa gente. Algo que nunca se dijo en voz alta, pero que dejó marcas. Mi consejo, Clara, es que no remuevas esas aguas. Clara frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver mi padre con ellos? Rosa negó con la cabeza, sus labios apretándose. No preguntes más, pequeña, hay cosas que es mejor dejar dormir. Pero Clara no era de las que aceptaban evasivas. Encontré una carta, dijo, sacándola del bolsillo. Habla de un Julián y un amor condenado. ¿Quién la escribió? Los ojos de Rosa se abrieron un instante antes de entrecerrarse. Tomó la carta con manos temblorosas, leyéndola en silencio. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa con un gesto lento. No sé quién la escribió, dijo. Pero su voz era demasiado cuidadosa, demasiado medida. Clara se inclinó más. Estás mintiendo. Conocías a mi abuela, conocías a mi padre. Si sabes algo, dímelo. Rosa la miró fijamente, y por un momento, el silencio entre ellas fue tan denso como la niebla afuera. Habla con cuidado, muchacha, dijo al fin. No todos quieren que se remueva el pasado. Pero si insistes en meterte con los Montenegro, ten los ojos bien abiertos. Hay más sombras de las que imaginas. Clara salió de la casita con más preguntas que respuestas, la advertencia de Rosa resonando en sus oídos. La niebla se había espesado, envolviendo el pueblo en un sudario gris que hacía que las figuras de los aldeanos parecieran fantasmas. Decidió no esperar más. Si Rosa no le daba la verdad, la buscaría ella misma. Al caer la noche, regresó a la finca Montenegro, el río cantando su melodía eterna a lo lejos. La casona emergió de la oscuridad como una silueta recortada contra el cielo estrellado. Y Clara sintió un nudo en el estómago. «Julián», llamó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Él apareció en el umbral, una lámpara de aceite en la mano que arrojaba sombras danzantes sobre su rostro. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó, su tono cortante pero cansado. Clara dio un paso adelante, desafiándolo con la mirada. «Porque siento que debo», dijo, «y tú lo sabes». Julián bajó la lámpara, y por primera vez, Clara vio algo más que hostilidad en sus ojos, una grieta. Una vulnerabilidad que lo hacía parecer perdido. «Entra», dijo finalmente, girándose hacia el interior, «pero no esperes que te dé lo que buscas». La finca estaba en ruinas por dentro. Muebles cubiertos de polvo. Paredes agrietadas, el eco de pasos resonando en el vacío. Julián la llevó a una sala con una chimenea apagada, donde se sentó en una silla rota. Clara permaneció de pie, la carta en su mano como un escudo. «Dime la verdad», dijo. «¿Quién eres? ¿Por qué vives aquí solo?» Él la miró, las sombras de la lámpara jugando en su rostro. «Soy Julián Montenegro», respondió, su voz baja, «y estoy aquí porque no tengo a dónde ir. Mi familia me dejó atrás, eso es todo lo que necesitas saber». «No es suficiente», replicó ella, acercándose. «Esta carta habla de un amor prohibido. ¿Tiene que ver contigo?» Julián se tensó, sus manos apretándose en puños. «Te dije que no sé quién la escribió. No soy ese Julián». Pero había un temblor en su voz, una duda que Clara captó al instante. «Entonces, ¿por qué no puedes mirarme a los ojos cuando lo dices?», preguntó, su tono suave pero implacable. Él levantó la vista, y por un segundo, sus miradas se enredaron. El aire se cargó de algo intenso, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Hablaron durante horas, sentados frente a la chimenea que Julián finalmente encendió. Las palabras eran pocas al principio, pero poco a poco se convirtieron en confesiones a medias. Él le habló de un hermano mayor, Diego, que lo había desterrado de la familia por razones que no explicó. Ella le contó de su soledad, del telar que era su único legado,
La niebla afuera parecía aislarlos del mundo. Y bajo las estrellas, algo nació entre ellos. Una conexión frágil, pero real. No debería acercarme a ti, murmuró Julián al final, su voz rota. Pero no puedo evitarlo. Clara sonrió, un gesto pequeño pero valiente. Yo tampoco. El momento se rompió con el sonido de pasos fuera de la finca. Julián se puso en pie de un salto, apagando la lámpara. Esconde esa carta, susurró, antes de que Clara pudiera preguntar. Una figura apareció en la puerta. Un hombre robusto, de mirada fría como el hielo. Vaya, dijo, su voz cargada de desprecio. Así que eres tú la que anda husmeando. Clara se levantó, enfrentándolo. Soy Clara Valverde. ¿Y tú quién eres? Él sonrió, una mueca cruel. Diego Montenegro. Y te advierto, muchacha, aléjate de mi hermano o lo pagarás caro. Julián dio un paso adelante. Su cuerpo tenso. Déjala en paz, Diego. Pero Diego lo ignoró, sus ojos fijos en Clara. Pronto lo tendrás, dijo, y se marchó, la niebla tragándoselo como un espectro. Clara miró a Julián, el corazón acelerado. ¿Qué quiso decir?, preguntó. Él negó con la cabeza. Pero la preocupación en su rostro era evidente. Vete a casa, dijo, y no vuelvas hasta que esto pase. Ella asintió, aunque sabía que no obedecería. Mientras caminaba de regreso, la niebla la envolvió como un sudario. Pero el calor de las palabras de Julián seguía ardiendo en su pecho. Diego era una amenaza, pero también una pista. El conflicto había comenzado, y Clara estaba lista para enfrentarlo. Capítulo 4. El peso de la prueba. El sol brillaba alto sobre el pueblo, derramando luz sobre las calles empedradas y el mercado que bulía con vida. El aire olía a pan recién horneado y a flores silvestres que los vendedores ofrecían en cestas tejidas. Clara caminaba entre la multitud, su cesta vacía colgando de su brazo. Pero su mente estaba lejos de las compras. La noche anterior en la finca Montenegro había dejado una marca en ella. Las palabras de Julián. Su confesión susurrada bajo la luz del fuego. Y la amenaza de Diego resonando como un tambor en su pecho. No había dormido, tejiendo hasta el amanecer con dedos temblorosos. El telar zumbando como si intentara calmarla. Pero no había calma posible. Algo se avecinaba, y lo sentía en los huesos. Había decidido mantener sus visitas a Julián en secreto. Al menos por ahora, el pueblo ya hablaba demasiado. Y las miradas de los aldeanos empezaban a pesar más de lo habitual. Pero no podía alejarse de él. No cuando cada encuentro encendía algo en su interior. Algo que la hacía sentir viva por primera vez en años. La carta seguía en su bolsillo. Un talismán que la ataba a él. Y aunque Diego la había advertido, Clara no era de las que se rendían ante amenazas. Sin embargo, esa mañana, el destino decidió probarla. El mercado estaba en su apogeo cuando una voz cortó el aire como un látigo. Clara Valverde. Ella se giró, su corazón dando un vuelco. Diego Montenegro estaba de pie en el centro de la plaza. Su figura imponente atrayendo todas las miradas. Vestía una chaqueta oscura, sus manos en los bolsillos. Pero sus ojos eran lo que helaba la sangre. Fríos. Afilados, llenos de una furia contenida. Los aldeanos se apartaron, formando un círculo a su alrededor. Sus murmullos creciendo como el zumbido de un enjambre. Así que eres tú, dijo Diego, su voz alta para que todos lo oyeran. La que anda husmeando con mi hermano. ¿No tienes vergüenza? Clara sintió el calor subirle al rostro, pero enderezó la espalda. Enfrentándolo, no sé de qué hablas, dijo, su tono firme aunque su pulso se aceleraba. Los aldeanos intercambiaron miradas, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Diego sonrió, una mueca cruel que no llegó a sus ojos. No mientas, muchacha, te vieron anoche en la finca. ¿Qué buscas con Julián? ¿Crees que puedes meterte con los Montenegro y salir indemne? Clara apretó los labios, su mente corriendo. Si admitía la verdad, pondría a Julián en peligro. Si negaba demasiado, perdería su orgullo frente a todos. Pero Diego no le dio tiempo a decidir. Escuchen bien, gritó, girándose hacia la multitud. Esta mujer anda con un Montenegro. Un hombre que no merece ni el aire que respira. ¿Qué clase de persona se rebaja así? Los murmullos se convirtieron en un rugido. Clara vio rostros conocidos. Tomás, el vendedor de heno, María, la panadera. Apartar la mirada. Sus expresiones endureciéndose. No es cierto, exclamó ella, dando un paso adelante. No tengo nada con Julián. Solo fui a la finca por curiosidad. Las palabras le quemaron la lengua. Cada una un puñal que se clavaba en su propio corazón. Estaba mintiendo por él, para protegerlo. Pero el precio era alto. Diego rió, un sonido áspero que resonó en la plaza. ¿Curiosidad? Claro. Y yo soy un santo. No me hagas reír. Se acercó a ella, su aliento cálido contra su rostro. Aléjate de él, Valverde. O esto será solo el comienzo.
Luego se giró y se marchó. La multitud abriéndose para dejarlo pasar. Clara se quedó sola en el centro. Las miradas de los aldeanos clavándose en ella como agujas. Nadie dijo nada. Pero no hacía falta. El desprecio estaba escrito en sus rostros. En los susurros que la seguían mientras abandonaba el mercado con la cabeza alta. Aunque por dentro temblaba. El camino a casa fue un borrón de campos dorados y cielos azules. Pero Clara no vio nada de eso. Sus pasos eran mecánicos, su cesta golpeando contra su pierna. Cuando llegó a la casona, dejó caer la puerta tras ella y se apoyó contra la pared. Las lágrimas finalmente escapando. Había mentido por Julián, había soportado la humillación por él, pero ¿valía la pena? La duda la golpeó como una ola. Y por un momento, consideró dejarlo todo, la carta, la finca, ese hombre que la atraía como un imán. Pero entonces sus ojos cayeron sobre el telar, silencioso en la esquina, y algo dentro de ella se endureció. No se rendiría, no aún. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes, Clara volvió a la finca. El río cantaba su melodía eterna, y la niebla se alzaba de nuevo, envolviéndola como un manto. Llamó a la puerta con fuerza, y cuando Julián apareció, su rostro estaba tenso, sus ojos oscuros con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz baja. Clara entró sin esperar invitación. La carta en su mano. Diego me humilló en el pueblo, dijo, su tono cortante. Me acusó frente a todos de estar contigo. Tuve que negarlo, Julián, tuve que mentir por ti. Él palideció, dando un paso atrás. ¿Por qué no me lo dijiste antes de venir?, murmuró, pasándose una mano por el cabello. Porque no podía esperar, replicó ella, acercándose. Pero ahora quiero la verdad. ¿Por qué te odia tanto? ¿Qué escondes? Julián la miró, y por un instante, pareció a punto de hablar. Pero luego su rostro se cerró, un muro levantándose entre ellos. ¿Por qué me negaste?, preguntó en cambio, su voz rota. Clara sintió el golpe de esas palabras en el pecho. Para protegerte, susurró. Si Diego sabe lo que siento. No lo digas, la cortó él, girándose hacia la chimenea apagada. No lo hagas más difícil. El silencio cayó como una losa. Pesado y frío. Clara dio un paso hacia él, su mano temblando al rozar su brazo. No puedo alejarme de ti, admitió, su voz apenas audible. Aunque debería. Julián se tensó bajo su toque. Pero no se apartó. Lentamente, se giró, sus ojos encontrando los de ella. Entonces estamos condenados, dijo, y había una amargura en su tono que la hizo estremecer. Antes de que pudiera responder, él dio un paso atrás, rompiendo el contacto. Vete, Clara, dijo, su voz dura de nuevo. No vuelvas, no después de esto. Ella lo miró, el dolor abriéndose en su pecho como una flor oscura. No me das órdenes, replicó. Pero las lágrimas ya quemaban sus ojos. Y no puedo prometerte eso. Recogió la carta del suelo. La había dejado caer sin notarlo. Y salió. La puerta cerrándose tras ella con un golpe seco. La niebla la envolvió mientras caminaba de regreso. El río cantando su lamento. Cada paso era un esfuerzo. Cada aliento una lucha contra el impulso de volver y golpear esa puerta hasta que él la dejara entrar. En casa, Clara se miró al espejo. Su reflejo borroso por las lágrimas. Había enfrentado a Diego, había mentido por Julián. Y ahora él la había rechazado. El peso de la prueba la aplastaba. Pero no la rompía. Se sentó frente al telar, sus manos encontrando los hilos por instinto. Mientras tejía, las lágrimas caían sobre la lana. Pero su mente se aclaraba. Había perdido algo ese día. Su orgullo. Tal vez su lugar en el pueblo. Pero no había perdido su determinación. La carta seguía siendo su guía. Y Julián, a pesar de todo, era su destino. Tejió hasta que el alba tiñó el cielo. El zumbido del telar un eco de su resolución. El desafío había dolido. Pero también la había fortalecido. Y sabía que volvería. Capítulo 5. El secreto al descubierto. El cielo estaba gris como el acero cuando Clara salió de la casona. Las nubes bajas atrapando el aire húmedo que olía a lluvia inminente. Había pasado la noche en un torbellino de emociones. El telar zumbando bajo sus manos hasta que los primeros rayos del alba se colaron por la ventana. La humillación en el mercado. El rechazo de Julián. Las palabras cortantes de Diego. Todo se arremolinaba en su mente como hilos enredados que no podía desenmarañar. Pero entre el dolor y la furia, una certeza brillaba como un faro. Necesitaba respuestas. Y no las encontraría sola. La carta, con su tinta desvaída y su promesa de amor condenado. Era la clave, y Rosa era la única que podía ayudarla a descifrarla. El pueblo estaba silencioso esa mañana. La niebla del día anterior reemplazada por una quietud pesada que parecía presagiar tormenta. Clara caminó rápido, su capa ondeando tras ella, hasta llegar a la casita de Rosa. Llamó a la puerta con más fuerza de la necesaria.
el sonido resonando como un trueno en miniatura. Pasa, pequeña. Llegó la voz ronca desde dentro. Tan calma como si la hubiera estado esperando. Clara entró, el calor del fuego golpeándola tras el frío del exterior. Rosa estaba junto a la chimenea, removiendo una olla de tisana que llenaba la sala con un aroma dulce y terroso. Siéntate, dijo sin girarse, y trae esas preguntas que te están comiendo viva. Clara dejó su cesta en el suelo y se acercó, su paciencia agotándose. No vine a tomar tisana. Rosa, dijo, su voz cortante, vine por la verdad. Me humillaron en el pueblo. Julián me echó de su vida. Y Diego me amenazó. Todo por esta maldita carta. Sacó el papel de su bolsillo y lo puso sobre la mesa con un golpe seco. Dijiste que no sabías quién la escribió. Pero no te creo. Conocías a mi abuela, conocías a mi padre. Si sabes algo, dímelo ahora. Rosa dejó la cuchara en la olla y se giró lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y resignación. Cuidado con lo que pides, Clara, murmuró, a veces la verdad pesa más de lo que uno puede cargar. Que pese, replicó ella, cruzándose de brazos. No me voy hasta que hables. Rosa suspiró, un sonido que parecía arrastrar años de silencio, y se sentó frente a ella. Tomó la carta con manos temblorosas, leyéndola de nuevo como si las palabras pudieran cambiar. Luego la dejó sobre la mesa y alzó la vista, su rostro endurecido por una decisión tomada. Está bien, dijo al fin, te contaré lo que sé. Pero no digas que no te advertí. Clara se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza, mientras el fuego crepitaba en el fondo. Esta carta la escribió Isabel Montenegro. Comenzó Rosa, su voz baja y firme. La madre de Julián, y estaba dirigida al hombre que amaba. Tu padre. Esteban Valverde. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su pecho. ¿Mi padre?, susurró, incrédula. Rosa asintió, sus ojos fijos en los de ella. Se conocieron hace más de 30 años, cuando Isabel vino al pueblo con su familia. Era joven, hermosa, con un espíritu que no encajaba con los Montenegro. Esteban era un tejedor, como tú, y tenía un corazón que no conocía barreras. Se enamoraron en secreto, contra la voluntad de todos. Clara negó con la cabeza, las palabras de Rosa abriendo un abismo en su mente. ¿Por qué nunca me lo contaron?, preguntó, su voz temblando. Rosa sonrió con amargura, porque no terminó bien. Los Montenegro descubrieron el romance y lo prohibieron. Isabel era su joya, y Esteban, solo un aldeano. La encerraron en la finca, y a tu padre lo amenazaron con arruinarlo si no se alejaba. Pero no pudieron matarlo. El amor, quiero decir, se veían a escondidas, cerca del río, donde nadie los encontrara, hasta que un día, Isabel desapareció. ¿Desapareció?, repitió Clara, su mente girando. Rosa asintió, sus manos apretándose en su regazo. Dicen que murió, un accidente, según los Montenegro, pero nunca encontraron su cuerpo. Y tu padre, nunca volvió a ser el mismo. Se casó con tu madre después. Tuvo una vida, pero cargó esa culpa hasta su tumba. Creo que esta carta fue una de las últimas cosas que Isabel le escribió, escondida en el telar para que él la encontrara. No sé cómo llegó a ti, pero el destino tiene sus maneras. Clara se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Entonces Julián y yo, no pudo terminar la frase, el peso de la revelación aplastándola. Rosa la miró con tristeza. Son ecos de esa historia. Pequeña, el hijo de Isabel y la hija de Esteban, atrapados en el mismo lazo. No sé si es una bendición o una maldición. Clara dio un paso atrás, las lágrimas quemándole los ojos. Todo encajaba. La carta, la finca, la furia de Diego. Y, sin embargo, todo se desmoronaba. Su amor por Julián, apenas naciente, ahora llevaba el peso de un pasado trágico que no había pedido. Salió de la casita sin despedirse, el aire frío golpeándola como un castigo. Caminó hacia las colinas, el río cantando su lamento a lo lejos, y se dejó caer junto a un roble, las lágrimas finalmente escapando. ¿Por qué nosotros?, susurró al viento. Pero no había respuesta. El amor de sus padres, prohibido y roto, había dejado una sombra que ahora los cubría a ella y a Julián. ¿Era su destino repetirlo? La idea la aterrorizaba, pero también la encendía. No quería ser una víctima de esa historia, quería reescribirla. Esa noche, con la tormenta rugiendo afuera, Clara fue a la finca. La lluvia azotaba las ventanas rotas cuando llamó a la puerta. Julián abrió, su rostro pálido bajo la luz de una lámpara. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz tensa. Ella entró, empapada y temblando, y sacó la carta. Sé lo de Isabel, dijo, su tono firme a pesar del nudo en su garganta. Tu madre amaba a mi padre. Nos une algo más grande que nosotros. Julián dejó caer la lámpara, el cristal rompiéndose contra el suelo. ¿Qué?
susurró, sus ojos buscándola en la penumbra. Clara dio un paso hacia él, mostrándole la carta. Rosa me lo contó. Eran amantes, y los separaron. Esta carta es suya. Él tomó el papel con manos temblorosas, leyéndolo bajo la luz parpadeante del fuego que había encendido. Cuando terminó, su rostro era una máscara de dolor. Mi madre, nunca me lo contaron así, dijo, su voz quebrándose. Siempre dijeron que murió por su cuenta, que era débil. Clara lo miró, el corazón acelerado. No fue débil, amó a mi padre hasta el final. Y ahora estamos aquí. Julián dejó caer la carta, sus manos temblando. Esto lo cambia todo, murmuró. Clara dio otro paso, sus dedos rozando los de él. El contacto fue un relámpago, un eco del pasado y una chispa del presente. No tiene que cambiar lo que siento, dijo ella, su voz suave pero decidida. Él la miró, y por un instante, el mundo se detuvo. Estamos condenados. Clara, susurró, como ellos. Ella negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. No si luchamos. El trueno retumbó afuera, pero dentro, el silencio entre ellos era ensordecedor. Sus manos se encontraron, un lazo frágil pero real. Y la pregunta quedó en el aire. ¿Podían romper la maldición del pasado? Clara no lo sabía. Pero en ese momento, bajo la tormenta, decidió que lo intentaría. Capítulo 6. Bajo la tormenta. La lluvia caía como un velo roto sobre el campo, golpeando la tierra con furia mientras el viento aullaba entre las colinas. Clara estaba en la casona, tejiendo bajo la luz parpadeante de una lámpara, sus manos moviéndose con una precisión casi mecánica. Había pasado el día en un torbellino de emociones tras la revelación de Rosa, el amor prohibido de Isabel y Esteban, la sombra que ahora cubría su relación con Julián, sus palabras en la finca. No si luchamos, aún resonaban en ella. Un juramento que la mantenía en pie, pero el aire estaba cargado de algo más esa noche, una tensión que no podía nombrar. Y cuando un relámpago iluminó la sala, Clara olió humo, se levantó de golpe, el telar quedándose en silencio. El aroma era inconfundible, madera quemándose, un olor acre que se colaba por las rendijas de la ventana. Corrió a la puerta y la abrió de un tirón, el viento azotándola con una ráfaga helada. A lo lejos, cerca del taller donde guardaba los telares de su familia, un resplandor anaranjado perforaba la oscuridad. No, susurró, el pánico apretándole el pecho. Sin pensarlo, se lanzó bajo la lluvia, sus botas hundiéndose en el barro mientras corría hacia el taller. Una construcción pequeña pero sagrada que había sido el corazón de su hogar desde que sus padres murieron. Cuando llegó, las llamas ya lamían las paredes de madera, devorando el tejado con un rugido que ahogaba el trueno. El calor la golpeó como una bofetada. Y Clara gritó, su voz perdida en la tormenta. No. Corrió hacia la puerta, intentando abrirla. Pero el fuego había sellado la entrada, las tablas crujiendo y cayendo en pedazos ardientes. A través de las ventanas rotas, vio los telares, herencias de su abuela, de su padre, consumiéndose en un infierno voraz. El humo le quemaba los pulmones, pero Clara no se detuvo. Agarró un cubo del pozo cercano y lo llenó con agua temblorosa, arrojándola contra las llamas. Fue inútil, el fuego reía de ella, creciendo con cada gota. Entonces lo vio, una figura en la penumbra, de pie bajo la lluvia, sosteniendo una antorcha que aún chispeaba. Diego Montenegro, sus ojos brillaban con una satisfacción cruel, su chaqueta empapada pegándose a su cuerpo robusto. Te lo advertí, Valverde, gritó por encima del rugido del incendio. Aléjate de Julián. O esto será solo el comienzo. Clara dejó caer el cubo, el agua salpicando el barro a sus pies. Hijo de perra, rugió, corriendo hacia él. Pero Diego dio un paso atrás y desapareció entre las sombras, la tormenta tragándoselo como si nunca hubiera estado allí. Clara cayó de rodillas frente al taller, la lluvia mezclándose con las lágrimas que corrían por su rostro. Intentó salvar algo, cualquier cosa. Un telar, un hilo, un pedazo de su pasado. Pero el fuego era implacable. Las vigas cedieron con un estruendo, y el tejado colapsó en una lluvia de chispas que iluminó la noche. Todo lo que le quedaba de sus padres, de su abuela, de su vida antes de la carta, se convirtió en cenizas ante sus ojos. El calor la obligó a retroceder, y se quedó allí, empapada y temblando, mirando cómo su mundo se deshacía en humo y llamas. El alba llegó con un cielo gris y silencioso, la lluvia reducida a un goteo triste. Clara seguía frente a las ruinas del taller, el barro pegándose a sus piernas, el frío calándole los huesos. Las cenizas aún humeaban, un recordatorio cruel de lo que había perdido. No había ido a buscar a Julián, no había pedido ayuda. ¿Para qué? Él no había estado allí cuando Diego la humilló en el mercado. Y ahora, cuando más lo necesitaba, su ausencia era un eco ensordecedor. ¿Vale la pena?, susurró al aire, su voz rota por el llanto.
El amor que sentía por él. Esa chispa que había jurado defender. Ahora parecía un lujo que no podía permitirse. Diego había ganado esta ronda. Y ella estaba sola. Se levantó lentamente, las piernas temblándole, y caminó hacia la casona. El interior estaba frío, la lámpara apagada, el telar en la sala como un testigo mudo de su derrota. Clara se dejó caer en una silla, las manos en la cabeza, y lloró como no lo había hecho desde la muerte de sus padres. El taller no era solo madera y tela, era su refugio. Su legado, la prueba de que podía sobrevivir sola. Y ahora no quedaba nada. La duda la envolvió como una niebla. ¿Había sido su amor por Julián lo que la llevó a esto? ¿Era este el precio de desafiar a Diego? De aferrarse a un hombre que no podía, o no quería, estar a su lado. El silencio fue roto por el crujir de la puerta. Clara levantó la vista, esperando ver a Julián. Pero era Rosa. Su figura encorvada envuelta en una capa empapada. Lo vi desde el pueblo, dijo la anciana, su voz suave pero firme. El fuego, Diego, ¿verdad? Clara asintió, incapaz de hablar. Rosa se acercó y puso una mano en su hombro. No dejes que te rompa. Pequeña, eres más fuerte que esto. Pero Clara negó con la cabeza, las lágrimas cayendo de nuevo. No lo soy, susurró. Perdí todo, Rosa, y Julián, ni siquiera vino. Rosa se sentó frente a ella, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y acero. El amor no siempre llega cuando lo necesitas, dijo, pero eso no significa que no esté ahí. Dale tiempo. Clara rió con amargura, un sonido hueco. ¿Tiempo? No tengo nada más que perder. Rosa la miró fijamente. Tienes tu corazón, y eso es más de lo que Diego puede quitarte. Las palabras se clavaron en ella, pero no aliviaron el peso. Rosa se fue poco después, dejándola sola con sus pensamientos. Clara se levantó y caminó al telar, sus manos temblando al tocar los hilos. No podía tejer, no ahora, pero el contacto la ancló. Miró por la ventana, las colinas borrosas bajo la llovizna, y se preguntó dónde estaba Julián. ¿Sabía lo que había pasado? ¿Le importaba? La ausencia de él era un dolor tan grande como el fuego. Y por un momento consideró abandonarlo todo, la carta, la finca, ese amor que la había llevado al borde del abismo. Pero entonces sus ojos cayeron sobre un rincón del taller visible desde la ventana. Un telar pequeño. Medio quemado pero intacto, había sobrevivido entre las cenizas. Se acercó a él, el barro crujiendo bajo sus botas, y lo sacó de las ruinas. Estaba chamuscado, los hilos rotos, pero seguía en pie. Clara lo llevó a la casona, sus manos temblando mientras lo limpiaba. Entre los restos, encontró un bordado inacabado, las palabras apenas legibles. El amor teje su propio destino. Era la letra de su madre, un mensaje que había olvidado hasta ese momento. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez eran diferentes, no de derrota, sino de algo que empezaba a crecer en su interior. Diego podía quemar su taller, Julián podía fallarle. Pero ella no se rendiría. No aún. La tormenta había pasado. Pero Clara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Se sentó frente al telar pequeño, sus manos encontrando los hilos rotos, y comenzó a tejer. Cada puntada era un acto de resistencia, un grito silencioso contra la oscuridad. Había perdido mucho esa noche, pero no todo. Y mientras el sol se alzaba tímidamente sobre las colinas, Clara juró que encontraría la fuerza para seguir adelante. Con o sin Julián. Capítulo 7. El hilo que une. El sol se alzaba tímidamente sobre las colinas, sus rayos débiles perforando un cielo aún cargado de nubes grises. Clara estaba sentada frente al telar pequeño que había rescatado de las cenizas, sus manos temblando mientras acariciaba el bordado de su madre. El amor teje su propio destino. Las palabras, apenas legibles entre los hilos chamuscados, habían encendido algo en ella la noche anterior, un rescoldo de esperanza que se negaba a apagarse. El taller seguía en ruinas afuera. Un montón de madera quemada y recuerdos perdidos. Pero ese telar, tan frágil, tan resistente, era una prueba de que no todo estaba perdido. Diego podía haberle quitado mucho, pero no su voluntad. No aún. La casona estaba silenciosa, el eco del fuego reemplazado por un vacío que pesaba en sus hombros. Clara no había dormido, su cuerpo agotado pero su mente en llamas. La ausencia de Julián la noche anterior la había herido más de lo que quería admitir. Un corte profundo que sangraba dudas. ¿Dónde había estado cuando el taller ardía? ¿Por qué no había venido? Pero las palabras de Rosa resonaban en ella. El amor no siempre llega cuando lo necesitas. Tal vez tenía razón, tal vez Julián estaba luchando sus propias batallas. Clara respiró hondo, el aire frío llenándole los pulmones, y decidió que no esperaría más. Si quería respuestas, si quería luchar por lo que sentía, iría a buscarlas. Se levantó, limpiándose las lágrimas secas de su rostro.
y se puso una capa limpia. El telar pequeño quedó sobre la mesa, un símbolo de su resistencia. Mientras ella salía hacia la finca Montenegro, el campo estaba empapado por la tormenta, el barro pegándose a sus botas, pero Clara caminó con paso firme. El río cantaba a lo lejos, su melodía un eco de la carta que aún llevaba en su bolsillo. Cuando llegó a la finca, el sol apenas rozaba las ventanas rotas, arrojando sombras largas sobre la hiedra que trepaba por las paredes. Llamó a la puerta con fuerza, el sonido reverberando en el silencio. «Julián», gritó, su voz cortando el aire. Él abrió tras un momento, su figura recortada contra la penumbra del interior. Estaba despeinado, los ojos oscuros rodeados de ojeras, como si tampoco hubiera dormido. «¿Clara?», murmuró, su tono mezcla de sorpresa y culpa. Ella entró sin esperar invitación, el frío de la finca envolviéndola. «Diego quemó mi taller», dijo sin preámbulos, su voz temblando de furia y dolor. «Todo lo que tenía de mi familia, de mi vida, se fue en llamas, y tú no estabas allí». Julián palideció, dando un paso atrás como si lo hubiera golpeado. «No lo sabía», susurró, pasándose una mano por el rostro. «Estuve aquí toda la noche, pensando en lo que dijiste, en Isabel, en tu padre». No podía moverme. Clara lo miró, el nudo en su pecho apretándose. «¿Pensando?», repitió, su tono cortante. «Mientras yo perdía todo, ¿tú estabas pensando?». Él bajó la mirada, y por primera vez, Clara vio la vergüenza en sus hombros caídos. «No vine porque tuve miedo», admitió, su voz apenas audible. «Miedo de empeorar las cosas, de que Diego te lastimara más por mi culpa. Pero me equivoqué, lo siento, Clara». Las palabras eran sinceras, pero dolían igual. Ella dio un paso hacia él, las lágrimas amenazando con volver. «Necesitaba que estuvieras ahí», dijo, «y no lo estabas». Julián levantó la vista, sus ojos brillando con algo que parecía arrepentimiento. «Lo sé», dijo, «y no puedo cambiarlo, pero estoy aquí ahora. Dime qué necesitas». Clara respiró hondo, dejando que las palabras de su madre guiaran su respuesta. «Necesito que luchemos», dijo, su tono endureciéndose. «Diego no va a parar, y yo no voy a dejar que gane». Encontré un telar entre las cenizas, con un mensaje de mi madre. Dice que el amor teje su propio destino. Creo que es una señal. Julián, podemos superar esto, pero no sola. Él la miró fijamente, y por un momento, el silencio entre ellos fue tan denso como la niebla que había cubierto el pueblo días antes. Luego dio un paso hacia ella, su mano rozando la de ella con cautela. «No estás sola», dijo, su voz firme por primera vez. «No dejaré que Diego te lastime otra vez. Juro que estaré contigo». Clara sintió el calor de su toque, un lazo que empezaba a sanar las grietas de la noche anterior. «Entonces tenemos que hacer algo», dijo, «no puedo dejar que esto quede así. Hay que enfrentarlo». Julián asintió, sus ojos endureciéndose con una determinación que Clara no había visto antes. «Diego lleva años controlando esta familia, este pueblo», dijo, «pero no sabe todo. Hay algo que mi madre dejó, algo que podría cambiar las cosas». Fue hacia un rincón de la sala, apartando una tabla suelta del suelo. Sacó una caja de madera pequeña, cubierta de polvo, y la abrió. Dentro había un manojo de cartas atadas con un cordel. La letra idéntica a la que Clara había encontrado. «Las encontré después de que mi madre muriera», explicó. «Son suyas, escritas a tu padre. Hablan de un plan para escapar juntos, pero nunca lo hicieron». Clara tomó las cartas, sus manos temblando mientras leía fragmentos. «Esteban, mi amor, nos iremos al norte, donde nadie nos encuentre». Las palabras eran un eco de su propia lucha, una prueba de que el amor de sus padres había sido real. «Fuerte, hasta el final. Podemos usar esto», dijo, alzando la vista. «Si mostramos estas cartas al pueblo, si exponemos lo que los Montenegro le hicieron a Isabel, Diego perderá su poder». Julián frunció el ceño, dudando. «¿Y si no nos creen? Podría empeorar las cosas». Clara sonrió, un gesto pequeño pero feroz. «Entonces lo haremos con cuidado. Pero no me quedaré de brazos cruzados». Planeando juntos, la sala se llenó de una energía nueva. Clara sugirió ir a Rosa primero, usar su influencia en el pueblo para empezar a sembrar la verdad. Julián propuso buscar más pruebas en la finca, algo que conectara a Diego con el encubrimiento de la muerte de Isabel. Mientras hablaban, sus manos se encontraron de nuevo, y esta vez no se apartaron. «No te fallaré otra vez», dijo él, su voz baja pero cargada de promesa. Clara lo miró, el calor de su toque viajando por su piel. «Y yo no dejaré que nos separen», respondió, como ellos. El día pasó en un torbellino de preparativos. Clara regresó a casa al atardecer, el telar pequeño esperándola como un aliado silencioso. Tejió un paño nuevo, sus manos moviéndose con una fuerza renovada. Cada puntada un acto de desafío. El bordado de su madre era su guía. Y Julián, su ancla.
Cuando terminó, el paño era simple pero hermoso. Un símbolo de lo que estaban construyendo juntos. Lo dobló con cuidado, decidida a llevarlo consigo como un talismán. Esa noche, mientras las estrellas perforaban el cielo despejado, Clara sintió que algo cambiaba en ella. Había perdido mucho bajo la tormenta. Pero también había encontrado algo. Una confianza que no sabía que tenía. Una habilidad para levantarse de las cenizas. Con Julián a su lado y un plan en marcha. Estaba lista para enfrentar a Diego. El hilo que los unía. A ella. A Julián. A Isabel y Esteban. Era frágil pero fuerte. Y Clara juró que no se rompería. No esta vez. Capítulo 8. El enfrentamiento. La luna colgaba baja sobre las colinas. Su luz plateada bañando el campo en un resplandor frío que hacía que las sombras danzaran como espectros. Clara y Julián caminaban hacia la finca Montenegro. El aire cargado de una tensión que vibraba en cada paso. Habían pasado el día preparándose. Clara con el paño tejido como un talismán en su bolsillo. Julián con las cartas de Isabel y una determinación que endurecía sus facciones. El plan era simple pero arriesgado. Enfrentar a Diego en su propio terreno. Exponer la verdad sobre Isabel y obligarlo a retroceder. Pero ambos sabían que no sería fácil. Diego no era solo un hombre, era una fuerza. Un eco del pasado que había jurado destruirlos. El río cantaba a lo lejos. Su melodía un contraste inquietante con el silencio de la finca cuando llegaron. La casona se alzaba ante ellos. Sus ventanas rotas como ojos ciegos. La hiedra trepando por las paredes como si intentara reclamarla. Clara respiró hondo, el frío del aire quemándole los pulmones. Y miró a Julián. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y resolución. Pero su mano encontró la de ella y la apretó con fuerza. Estamos juntos, susurró. Ella asintió, el calor de su toque dándole coraje. Hasta el final, respondió, y juntos cruzaron el umbral. El interior estaba oscuro, el único sonido el crujir de las tablas bajo sus botas. Julián levantó una lámpara que había traído. Su luz parpadeante arrojando sombras largas sobre las paredes agrietadas. Diego, llamó, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta al principio, solo el eco de su grito. Clara sintió un escalofrío. Pero no soltó su mano. Habían acordado buscarlo en la sala principal, el corazón de la finca, donde Julián sabía que su hermano solía aparecer cuando quería imponer su presencia. Mientras avanzaban, el aire se volvía más pesado, cargado de polvo y algo más. Una amenaza invisible que les erizaba la piel. Llegaron a la sala, la chimenea apagada como un testigo mudo en el centro. Y allí estaba Diego, de pie junto a una ventana. Su figura robusta recortada contra la luz de la luna. Sostenía un cuchillo en la mano, la hoja brillando con un filo mortal. Y su rostro estaba torcido en una sonrisa cruel. Vaya, dijo, su voz cortante como el viento. El traidor y la tejedora. Juntos al fin. ¿Qué quieren? ¿Morir más rápido? Clara dio un paso adelante. Su corazón acelerado pero su voz firme. Queremos la verdad, dijo. Sé lo de Isabel. Sé que amaba a mi padre. Y que tu familia la destruyó. No puedes esconderlo más. Diego rió. Un sonido áspero que llenó la sala. La verdad es que mi madre era una débil que se enamoró de un don nadie. Y tú, Valverde, eres igual. Pensé que quemar tu taller te detendría. Pero veo que eres más estúpida de lo que creía. Julián dio un paso hacia él, su mano apretándose en un puño. Basta, gruñó, esto termina Jinye, no te dejaré lastimarla otra vez. Diego alzó una ceja, su sonrisa ensanchándose. Qué noble, hermanito, pero no tienes nada contra mí. Nunca lo tuviste. Clara sacó las cartas de Isabel del bolsillo de Julián, sosteniéndolas en alto. Tenemos esto, dijo, su tono desafiante. Cartas que prueban lo que le hicieron a Isabel. Que tú encubriste su muerte para proteger el nombre de los Montenegro. Se las mostraré al pueblo. Diego, todos sabrán lo que eres. Los ojos de Diego se oscurecieron. Su sonrisa desvaneciéndose. Dame esas cartas, gruñó, dando un paso hacia ella. El cuchillo brillando en su mano. Clara retrocedió. Pero Julián se interpuso. Su cuerpo como un escudo. No te acerques, advirtió, su voz baja pero letal. El aire se cargó de electricidad. Y entonces Diego atacó. Se lanzó hacia Julián con el cuchillo en alto. Un rugido escapando de su garganta. Julián lo esquivó por poco. El filo cortando el aire a centímetros de su rostro. Clara gritó, dejando caer las cartas mientras corría hacia un lado. Buscando algo con que defenderse. La sala se convirtió en un caos. Los hermanos chocando con una furia que parecía alimentada por años de odio. Julián bloqueó un golpe con el brazo. Pero Diego era más fuerte. Más rápido. Y lo derribó contra el suelo con un golpe brutal. Julián, gritó Clara, su voz rompiéndose. Diego se giró hacia ella. El cuchillo alzado.
sus ojos brillando con una rabia animal. Tú eres la próxima, siseó, avanzando. Pero Clara no corrió, agarró una silla rota del suelo y la estrelló contra su espalda con toda su fuerza. Diego gruñó, tambaleándose, y eso dio a Julián el tiempo que necesitaba. Se levantó de un salto, sangre corriendo por su mejilla donde el cuchillo lo había rozado. Y taquelda a Diego contra la pared. El impacto hizo temblar la finca. Polvo cayendo del techo. Los dos lucharon con una ferocidad que era más que física. Era el choque de un pasado roto. De un amor prohibido que había dejado cicatrices en todos ellos. Julián arrancó el cuchillo de la mano de Diego y lo arrojó al otro lado de la sala, donde cayó con un clang metálico. Diego rugió, lanzando un puñetazo que alcanzó a Julián en el pecho, pero él no cedió. «Basta», gritó, sujetando a su hermano por el cuello y golpeándolo contra el suelo. Diego jadeó con acento agudo, la lucha abandonándolo mientras la fuerza de Julián lo dominaba. Clara corrió hacia las cartas, recogiéndolas del suelo con manos temblorosas. «Se acabó, Diego», dijo, su voz firme a pesar del miedo que aún le corría por las venas. «Te expondremos, el pueblo sabrá lo que hiciste». Diego la miró desde el suelo, su respiración entrecortada, sangre goteando de su nariz. «No tienes idea de lo que has desatado», escupió. Pero había derrota en sus ojos. Julián se levantó, jadeando, y puso una mano en el hombro de Clara. «Vámonos», dijo, su voz ronca. «Esto termina aquí». Salieron de la finca, la luna iluminando su camino mientras el viento aullaba a su alrededor. Julián cojeaba, un corte en su mejilla sangrando. Pero su mano no soltó la de Clara. Ella temblaba, las cartas apretadas contra su pecho, el paño tejido aún en su bolsillo como un recordatorio de su fuerza. Habían enfrentado a Diego y habían ganado. Pero el costo era evidente en sus rostros agotados. En la sangre que manchaba sus ropas. Cuando llegaron al borde del campo, Clara se detuvo, girándose hacia él. «Lo hicimos», susurró, las lágrimas finalmente escapando. Julián la atrajo hacia sí, sus brazos envolviéndola con una desesperación silenciosa. «Sí», murmuró contra su cabello. «Lo hicimos». El río seguía cantando, su melodía un eco de victoria y pérdida. La finca quedó atrás, una sombra en la noche. Y Diego con ella, derrotado pero no destruido. Clara sabía que no sería el final de su lucha. El pueblo aún debía escuchar la verdad. Y las consecuencias serían impredecibles, pero en ese momento, bajo la luna, solo importaba que estaban juntos. Sus manos se encontraron, un lazo forjado en el fuego del enfrentamiento. Y Clara sintió que el hilo que los unía era más fuerte que nunca. Habían enfrentado al antagonista, y aunque estaban heridos, seguían en pie. Capítulo 9. Las cenizas de la verdad. El amanecer llegó con un cielo pálido y despejado. Los primeros rayos del sol rozando las colinas con un brillo tímido que parecía dudar en tocar la tierra. Clara y Julián caminaban de regreso al pueblo, sus pasos lentos y pesados, el eco del enfrentamiento aún resonando en sus cuerpos. La sangre seca manchaba la mejilla de Julián, su camisa rasgada colgando de un hombro, mientras Clara apretaba las cartas de Isabel contra su pecho, las manos temblando por el frío y la adrenalina que aún corría por sus venas. La finca Montenegro quedaba atrás, una silueta oscura contra el horizonte, pero la victoria de la noche anterior no se sentía como tal. Habían derrotado a Diego, sí, pero el costo estaba escrito en sus rostros agotados, en el silencio que pesaba entre ellos. El pueblo estaba despierto cuando llegaron, las calles empedradas llenándose con el trajín matinal. Los aldeanos los miraron al pasar, sus ojos llenos de curiosidad y recelo. Clara sintió las miradas como agujas, pero no bajó la cabeza. Había enfrentado a Diego bajo la luna, no se doblegaría ahora bajo el sol. Julián caminaba a su lado, cojeando ligeramente, su mano rozando la de ella en un gesto que era tanto apoyo como necesidad. «Tenemos que encontrar a Rosa», dijo Clara, su voz ronca pero decidida. «Ella sabrá qué hacer con esto». Él asintió, aunque sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si temiera lo que vendría después. La casita de Rosa apareció al borde del pueblo, el humo saliendo de la chimenea en volutas grises. Clara llamó a la puerta, y la anciana abrió casi de inmediato, sus ojos abriéndose al verlos. «Por todos los santos», murmuró, haciéndolos pasar, «parecen haber vuelto del infierno». Los sentó junto al fuego, sirviéndoles tisana caliente sin preguntar. Clara dejó las cartas sobre la mesa, el paño tejido a su lado como un talismán gastado. «Lo enfrentamos», dijo, su tono firme a pesar del cansancio. «Diego intentó matarnos, pero lo detuvimos. Estas cartas son la prueba. Queremos que el pueblo sepa la verdad». Rosa tomó las cartas, leyéndolas en silencio mientras el fuego crepitaba. Cuando terminó, alzó la vista, su rostro endurecido por una mezcla de tristeza y resolución.
Esto cambiará todo, dijo, pero no será fácil. Los Montenegro tienen raíces profundas aquí. Y Diego no se rendirá tan rápido. Julián se inclinó hacia adelante, sus manos apretándose en puños. No importa, dijo, no puede esconder lo que hizo a mi madre. A nosotros. Rosa lo miró, y por un momento, el silencio fue tan denso como el humo en la sala. Entonces que sea hoy, dijo al fin, reuniré a los mayores, hablarán si yo hablo. El mercado estaba lleno al mediodía. Los aldeanos congregándose bajo el sol con el murmullo constante de sus voces. Rosa subió a una carreta, su figura encorvada alzándose con una autoridad que pocos podían ignorar. Clara y Julián estaban a su lado, las cartas en manos de ella, el paño tejido colgando de su cintura como una bandera de resistencia. Escuchen, gritó Rosa, su voz cortando el aire. Por años, los Montenegro han guardado un secreto que nos ha comido vivos. Isabel, su hija, no murió por su propia mano. Amaba a Esteban Valverde. Y ellos la destruyeron por eso. Los murmullos crecieron. Pero Rosa alzó una mano. Aquí está la prueba, dijo, señalando a Clara. Clara dio un paso adelante, las cartas temblando en sus manos. Estas son sus palabras, dijo, su voz clara y fuerte. Isabel y mi padre se amaron. Y los Montenegro los separaron. Diego encubrió su muerte, diciendo que fue un accidente. Pero estas cartas dicen otra cosa. Querían escapar juntos, y ella murió por eso. Leyó fragmentos en voz alta, su voz quebrándose en las partes más íntimas. Esteban, mi amor. Nos iremos al norte. Los aldeanos escuchaban, algunos con lágrimas, otros con furia. Tomás, el vendedor de heno, dio un paso adelante. ¿Qué prueba que no es mentira? Gruñó. Julián respondió, su tono duro. Mi hermano intentó matarnos anoche por estas cartas. Eso es prueba suficiente. El silencio cayó como una losa. Y entonces una voz se alzó desde la multitud. Que venga Diego. Era María, la panadera, su rostro rojo de indignación. Otros se unieron, un coro que creció hasta que el aire vibró con sus gritos. Clara miró a Julián, el corazón acelerado. Habían encendido algo que no podían controlar. Y entonces, como invocado por sus voces, Diego apareció, cojeando desde el borde del mercado. Su rostro magullado pero sus ojos aún llenos de odio. Mentiras, rugió, señalando a Clara y Julián. Son unos traidores que quieren manchar mi nombre. Rosa bajó de la carreta, enfrentándolo. El único traidor aquí eres tú, dijo. Encubriste la muerte de tu hermana para salvar tu orgullo. Dilo, o lo haremos por ti. Diego rió. Pero era un sonido vacío. No tienen nada, escupió. Entonces Clara habló, su voz cortando el aire. No fue un accidente, ¿verdad? ¿La mataste? ¿O dejaste que muriera? Los ojos de Diego se oscurecieron. Y por un instante, pareció a punto de atacar. Pero los aldeanos se acercaron, sus rostros endurecidos, y él retrocedió. Fuera, dijo Tomás, su voz grave. No eres bienvenido aquí. El coro creció, y Diego, derrotado, se giró y huyó, el pueblo cerrándose tras él. Esa noche, en la casona, Clara y Julián se sentaron frente al telar pequeño. Rosa había revelado la verdad final tras la reunión. Isabel había muerto en un forcejeo con su propio padre. Un accidente que Diego encubrió para proteger a la familia. No era asesinato, pero era una tragedia que habían enterrado bajo mentiras. Mi madre no se rindió, dijo Julián, su voz baja. Y nosotros tampoco. Clara asintió, las lágrimas cayendo mientras tomaba su mano. El pueblo nos mira diferente ahora, dijo. No sé si nos aceptarán. Él la miró, sus ojos brillando con algo nuevo. No importa, lo que importa es esto, dijo, apretando su mano. El silencio los envolvió. Pero no era frío. Era un silencio de sanación. De dos almas que habían enfrentado el fuego y salido heridas pero enteras. Las cenizas de la verdad habían limpiado el pasado, pero el futuro seguía incierto. Clara sacó el paño tejido y lo puso entre ellos. No podemos quedarnos, dijo, no después de esto. Julián asintió, una sonrisa triste curvando sus labios. Entonces nos iremos, juntos. Ella lo miró, el peso de las consecuencias aliviado por la promesa en sus ojos. Habían ganado una batalla, pero el pueblo aún era un campo de miradas duras y susurros. El amor que los unía era fuerte, pero necesitaba un nuevo comienzo. Capítulo 10. El susurro final. El sol se alzaba sobre las colinas con una luz suave, dorada, que parecía acariciar la tierra en lugar de quemarla. Clara estaba en la casona, sus manos moviéndose con cuidado mientras empacaba lo poco que le quedaba, el telar pequeño. Rescatado de las cenizas, con el bordado de su madre aún legible entre los hilos chamuscados, el paño tejido que había llevado consigo durante el enfrentamiento, y unas pocas prendas que cabían en una bolsa de lona gastada.
El aire olía a madera húmeda y a la promesa de un día nuevo, pero también a despedida. El pueblo, con sus calles empedradas y sus murmullos, ya no era su hogar. No después de todo. La noche anterior, tras la expulsión de Diego, Clara y Julián habían hablado hasta que las estrellas nacalía desvanecerse. Las palabras de él, nos iremos, juntos, resonaban en ella como un eco del río que cantaba a lo lejos. No habían decidido a dónde, solo que sería lejos, un lugar donde las sombras de los Montenegro y los Valverde no los alcanzaran. El pueblo los había liberado de Diego, pero no de sus prejuicios. Las miradas de los aldeanos, incluso las de quienes habían gritado contra Diego, estaban teñidas de recelo, de preguntas no dichas. Clara lo sabía, su amor, aunque victorioso, seguía siendo prohibido a los ojos de muchos, y ella estaba cansada de luchar contra fantasmas que no podía tocar. Julián llegó al amanecer, su figura apareciendo en el umbral con una bolsa al hombro y una expresión que mezclaba cansancio y esperanza. La sangre seca había desaparecido de su mejilla, pero la cicatriz del cuchillo de Diego era una línea fina que marcaba su rostro como un recordatorio. Buenos días, dijo, su voz suave pero firme. Clara sonrió, dejando el telar sobre la mesa. Buenos días, respondió, acercándose a él. Sus manos se encontraron por instinto. Un lazo que se había forjado en el fuego y que ahora brillaba con una fuerza tranquila. ¿Estás listo?, preguntó ella. Él asintió, sus ojos oscuros buscándola. Contigo, siempre. Salieron de la casona juntos. El telar pequeño atado a la espalda de Clara como un símbolo de su resistencia. El campo estaba silencioso, el viento susurrando entre las hierbas altas mientras caminaban hacia las colinas. No habían dicho adiós a nadie. Rosa lo entendería. Y los demás no merecían sus palabras. El pueblo quedó atrás, una mancha borrosa en la distancia. Y con cada paso, Clara sintió que el peso de los últimos días se aliviaba. No era una fuga, sino una elección, una promesa de empezar de nuevo, tejida con los hilos de un amor que había sobrevivido a la tormenta. El río los acompañó por un tramo. Su canto un eco de las cartas de Isabel, de las noches en la finca, de los momentos robados bajo la luna. Clara se detuvo junto a sus aguas, sacando el paño tejido de su bolsillo. Esto nos trajo hasta aquí, dijo, mostrándoselo a Julián. Él lo tomó, sus dedos rozando los hilos con una ternura que la hizo estremecer. Y nos llevará más lejos, respondió, devolviéndoselo. Ella lo guardó de nuevo, cerca de su corazón, y siguieron caminando. Las colinas se alzaban ante ellos, verdes y vastas, un horizonte que prometía tanto como escondía. ¿A dónde iremos?, preguntó Clara, rompiendo el silencio mientras subían una pendiente suave. El viento le alborotaba el cabello, y ella lo apartó con un gesto impaciente. Julián se detuvo, mirando el paisaje con una sonrisa pequeña pero genuina. No lo sé, admitió, al norte, tal vez, como querían mi madre y tu padre. O a cualquier lugar donde podamos ser nosotros. Clara lo miró, el calor de sus palabras llenándola como el sol llenaba el campo. Me gusta eso, dijo, ser nosotros. Él rió, un sonido ligero que el viento llevó consigo. Y por un momento, el peso del pasado pareció desvanecerse. Pero no todo era ligero. Mientras caminaban, Clara sintió las preguntas que aún colgaban entre ellos. ¿Crees que el mundo nos aceptará?, murmuró, su voz apenas audible sobre el susurro de las colinas. Julián se detuvo, girándose hacia ella. Sus ojos eran profundos, llenos de una certeza que la ancló. No sé si el mundo lo hará, dijo, pero no importa, nos tenemos el uno al otro. Y eso es suficiente. Ella asintió, las lágrimas picándole los ojos, pero no las dejó caer. En cambio, se acercó y lo abrazó, su cabeza descansando contra su pecho. El latido de su corazón era un ritmo que ella conocía, un hilo que los unía más allá de las palabras. Siguieron adelante, el sol subiendo en el cielo y calentando sus rostros. Las colinas se abrían ante ellos como un lienzo en blanco. Y Clara imaginó una vida nueva. Una casita con un telar. Un campo donde Julián pudiera trabajar la tierra. Noches llenas de risas y días de trabajo duro. No sería fácil. Nunca lo había sido. Pero sería suyo. El amor que habían construido, forjado en el fuego del rechazo y la pérdida, era más fuerte que las cadenas del pasado. Diego estaba lejos, el pueblo era un recuerdo. Y aunque las cicatrices permanecían, también lo hacía su voluntad de seguir adelante. Cuando llegaron a la cima de una colina, se detuvieron, el paisaje extendiéndose ante ellos en un mar de verdes y dorados. El viento sopló con fuerza, llevando consigo el aroma de la hierba y la promesa de lo desconocido. Clara miró a Julián, y él le devolvió la mirada, una sonrisa curvando sus labios. ¿Qué ves?, preguntó ella, señalando el horizonte. Él se tomó un momento, sus ojos recorriendo la vastedad. Libertad,
dijo finalmente. Y a ti. Ella rió, un sonido claro que se mezcló con el viento. Y por primera vez en días, sintió que podía respirar. Caminaron un poco más, sus pasos sincronizados, hasta que el sol alcanzó su cenit. Se detuvieron junto a un roble solitario, su sombra ofreciendo un respiro del calor. Clara dejó caer la bolsa y el telar al suelo, sentándose contra el tronco. Julián se unió a ella, su hombro rozando el de ella. Podríamos quedarnos aquí para siempre, bromeó ella, mirando el cielo a través de las ramas. Él sonrió, pero había una seriedad en su tono cuando respondió. No importa dónde estemos, mientras estemos juntos. Ella lo miró, el amor que sentía por él ardiendo en su pecho como una llama tranquila. Siempre, dijo, y él asintió, sellando la promesa con un beso suave que sabía a esperanza. El viento llevó sus risas mientras descansaban, un sonido que las colinas parecieron recoger y devolver en susurros. No sabían qué les esperaba más allá del horizonte, si el mundo los aceptaría, si encontrarían paz o más luchas, pero en ese momento, no importaba, habían enfrentado el fuego, las sombras y el peso de un amor prohibido, y habían salido victoriosos, no por el pueblo, sino por ellos mismos. El telar pequeño estaba a su lado, el paño tejido en su bolsillo, y sus manos entrelazadas eran la prueba de que el amor, como decía el bordado de su madre, tejía su propio destino. Cuando se levantaron para seguir, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de rosa y oro. Clara miró atrás una última vez, las colinas susurrando su despedida. El pueblo era un eco lejano, Diego un recuerdo que se desvanecía, y el futuro, un camino abierto, con Julián a su lado. Dio el primer paso hacia lo desconocido, su risa mezclándose con el viento mientras se perdían en el horizonte.